acuerdo con nuestro hermano Mario, que nos alienta a que no faltemos a estas reuniones en esta serie que hemos iniciado, arraigados en el Evangelio. No solamente conocer el Evangelio, no solamente creerlo incluso, pero también responder al Evangelio en obediencia, responder al Evangelio en arrepentimiento, en entrega de nuestra vida, y no solo para recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, lo cual es verdad, pero para seguir arraigados en el Evangelio, porque así como hemos visto en esta carta, en el capítulo 1, en el versículo 16, el apóstol Pablo dice que no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero el Evangelio no solamente es poder de Dios para salvación, pero es poder de Dios para seguirnos bendiciendo. Es poder de Dios para seguir actuando en nuestras vidas, en nuestro interior, y poder nosotros seguir creciendo en esa santificación, poder obedecer al Señor en su palabra, en las cosas que nos manda, en lo que es su voluntad, en vencer esas obras de la carne, nuestras debilidades, tentaciones, incluso pruebas por las que estamos pasando. Puede ser que hoy nos acompaña alguna persona, algún hermano o algún visitante y amigo que está pasando por pruebas, por sufrimientos. Bueno, en el Evangelio hay poder de Dios también para soportar, sostener, podernos sostener en esas pruebas también. Pero el Evangelio también tiene poder para actuar en nosotros hacia el exterior, para poder amar a todos, no solamente a nuestros amigos, no solamente a nuestros familiares, no solamente a los que nos caen bien, sino amar a todos, incluso a nuestros enemigos. Pero es con el poder del Evangelio. Podemos también servir al Señor con el poder del Evangelio para que no se nos haga difícil, pesado, y también podemos evangelizar a toda persona que todavía no conoce al Señor, que todavía no conoce a Cristo, que todavía no tiene la salvación, la vida nueva, la esperanza de la vida eterna. También con el poder del Evangelio podemos realizar esta obra que nos manda el Señor. Así es que vamos a orar y les pido que me acompañen. Padre Santo, Padre justo, te damos gracias por esta hora, este tiempo en el que nos permites continuar adorándote, no solo escuchando y cantando estos cantos hermosos, cristocéntricos, que nos recuerdan verdades, principios de tu palabra, pero también vamos a continuar adorándote, escuchando tu palabra y con el deseo de creerla, de obedecerla, como dice la Escritura. Por tanto, desechando toda esa abundancia de malicia, recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Y así lo queremos hacer, Señor. Queremos desechar toda aquella cosa sucia, inmunda, que nos pueda impedir que recibamos todo orgullo, toda vanidad, toda lucha en nuestra mente. Quítalo, deséchalo para que podamos recibir tu palabra y pueda llegar a nuestro corazón y dar fruto en abundancia y con perseverancia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión, un misionero que había sido preparado en lingüística, él tenía el deseo de ir a lugares lejanos, muy remotos, donde inclusive eran tribus no civilizadas, tenían algún dialecto, y él estaba preparado para poder interpretar los dialectos y convertirlos en un idioma, en una lengua. Y así lo hizo y se dirigió muy lejos a una tribu, y entonces pudo contactar con el jefe de la tribu. Imagínense, y le empezó a hacer algunas preguntas. Le dijo: oiga, ¿es malo mentir? Le preguntó el misionero al jefe de la tribu. Le dijo: claro, es malo mentir.
siguió haciéndole algunas preguntas. Este misionero le dijo, oiga, ¿y robar? Claro que es malo robar también, le dijo este jefe de la tribu. Y le hizo una pregunta más y le dijo, oiga, ¿y adulterar? Dijo, claro que también es malo adulterar. Y luego le responde el jefe de la tribu al misionero, añade y le dice, ¿qué cree, que yo soy un tonto? Imagínate, no había llegado el evangelio y sin embargo este jefe de la tribu, por lo cual representando a toda su tribu, una gran multitud de personas, era evidente que ellos tenían esa ley de Dios escrita en el corazón, esa conciencia que Dios ha puesto en nosotros, que nos dicta lo bueno y lo malo. Así es que con esto inicio, porque mis hermanos, muchas veces queremos oír un evangelio que nos haga cosquillas y sentir comezón de oír, como dice Pablo a Timoteo, que vendrá un tiempo así. Necesitamos exacerbar la verdad y doctrina del juicio de Dios para que brille la gloria de Cristo, la gloria de la cruz, aunque la verdad es que nunca, por más que hablemos y hablemos del juicio, nunca podríamos exagerar. El Señor nos guarde y nos libre de no hacerlo, mis hermanos, porque es un mensaje escritural, es una doctrina fundamental. Por eso Pablo, cuando escribe en su segunda carta a los Corintios, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y también quiero leer Colosenses 2, es la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15, porque dice Pablo aquí, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro Cristo es un Cristo triunfante. Él triunfó en la cruz y ha vencido todo principado, toda potestad, toda autoridad, todo enemigo, y ese es nuestro Cristo. Y Él ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Esa acta es la que Dios va a usar en el juicio final. Y esa acta fue anulada por Cristo a través de su sacrificio completo y perfecto en la cruz del Calvario. Imagínate nada más, cuando tú vas entendiendo que si tú ya has venido a Jesús, si tú has respondido al Evangelio en obediencia, en arrepentimiento, en una entrega de tu vida y confianza en el Señor, esa acta de los decretos, o sea, es decir, ahí estaban todas tus desobediencias, todas tus transgresiones a la ley de Dios, a sus mandamientos, toda desobediencia, todo pecado, por pequeño o grande que sea, ahí estaba. El Señor Jesucristo tomó esa acta que era contra ti para ser juzgado y la anuló, clavándola ahí en la cruz, porque el Señor antes de morir dijo, tetelestai, consumado es, la cuenta está pagada. Ese es el Evangelio, mis amados hermanos, visitantes que hoy están con nosotros, les agradecemos que estén aquí. Así es que vamos a entrar de lleno. Hemos hablado en la primera parte de este capítulo 2 de cómo estábamos presentando este capítulo, donde Pablo convocó 4 testigos. En la primera parte, el domingo pasado, vimos ya a estos 2 testigos que Pablo había llamado, y ahora vamos a llamar al tercer testigo, y para ello pues vamos a ir a Romanos capítulo 2 y vamos a leer los versículos
del 12 al 24. Romanos capítulo 2 va a ser nuestro texto. Vamos a estar analizándolo, vamos a estar yendo a los diferentes versículos. Nada más ténganlo ahí con su Biblia abierta o en la pantalla está ahí el pasaje, pero vamos a llamar a este tercer testigo, que es la ley de Dios. Fíjate bien, el único Dios vivo y verdadero es sin acepción de personas. Él no tiene favoritismos. El juicio de Dios será ejecutado con absoluta imparcialidad, porque el juicio de Dios es según verdad, no según mi criterio, no según mi opinión, no según lo que yo sienta. Es que yo siento que Dios allá, cuando esté en su presencia, solamente de ver mi linda cara, me va a decir: pásale a la gloria. Claro que no. Pablo nos está diciendo aquí que el juicio de Dios es justo, el juicio de Dios es imparcial, el juicio de Dios es según verdad, según nuestras acciones, según nuestras obras que reflejan lo que somos, en lo que creemos. Es bien importante lo que hacemos, esas obras que manifestamos en el día a día, porque esas obras testifican o a favor o en contra de nosotros, inevitablemente. Así es que para entender un poco lo que es parcialidad, es tratar a alguien según su apariencia externa. Dios no va a tratar a nadie en su apariencia externa de ser un judío religioso o un moralista o un cristiano santurrón, ¿sí? Y Dios no se va a guiar por la apariencia, por lo externo. Dios, afirma Pablo, no hace esto. No permitirá que alguien evada el juicio simplemente por alguna cuestión de carácter externo. A veces nosotros damos mucha importancia, mucho valor a lo externo, a la apariencia, que me vean, mira, yo quiero estar aquí. Le voy a pedir ahí a las personas que anden tomando fotos que tomen foto para que vean que yo estuve allí. Y vienes a las reuniones, vienes y participas de ciertos sacramentos que el Señor nos manda, como el bautismo, la cena del Señor, pero vienes buscando el exterior, el ser visto, el ser reconocido, el tomar un lugar, buscando una membresía en la iglesia del Señor. Entonces, Dios no tiene favoritos. Es muy común a veces la expresión en algunos creyentes que dicen: ¿sabes qué? Mira, quiero decirte algo, yo soy el chiqueado de Dios. Dios no tiene chiqueados, Dios no tiene favoritos, Dios es imparcial, ¿sí? No favorece al moralista. Dios no va a favorecer al moralista, no va a favorecer a aquel que es muy notable por su status quo, o no va a favorecer al benevolente, al educado y refinado, al rico o al religioso, al honorable o al famoso. Hay muchas iglesias que dicen: oye, aquí está fulano en nuestra iglesia y es miembro. No me digas. O sí, un artista, un deportista afamado, un político. Dios no va a tomar en cuenta este carácter externo, ¿sí? No permitirá que alguien evada ese juicio. Dios no favorece a nadie en el juicio. Por eso inicié e introduje de esta manera. Necesitamos
saber lo que la Biblia dice, necesitamos tener presente que hay un juicio, un día, la Biblia le llama el día del juicio final. Hay un juicio y tenemos que tenerlo presente. Por eso el mundo está como está, porque no sabe acerca del día del juicio. Y los que saben no lo creen, y los que creen no obedecen y no responden y viven como les da su gana. Y por eso estamos viviendo como estamos viviendo. ¿Te das cuenta qué importante es? Entonces, todos los hombres están en un pie de igualdad ante el juicio de Dios. Dios ama, por lo tanto, en el gran día del juicio todos serán juzgados por la misma regla y por el mismo principio. No va a ser que unos de una manera, otros de otra. Esta afirmación de Pablo en el versículo 11, que comenta aquí en este capítulo 2, sin lugar a dudas, que sacudiría a los judíos grandemente, porque creían que merecían un trato especial por ser el pueblo escogido de Dios. Y sí, eran el pueblo escogido de Dios, eran los depositarios de la ley de Dios, pero no para que usaran esto como un privilegio, no para que usaran esto como que Dios pasaría por alto su pecado. Y es lo que estaba haciendo los judíos, y Pablo lo sabía, por eso, inspirado por el Espíritu Santo, es que escribe todas estas cosas. Y Pablo explicó que la ley de los judíos solo hizo más grande la culpa de Israel, porque teniendo ellos la ley de Dios, la única nación que tenía la ley de Dios, imagínate, los mandamientos para vivir de una manera sana, ordenada, justa, de verdad, que fuera diferente a la vida de todas las demás innumerables naciones, pueblos, lenguas, razas. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces Pablo explicó que la ley de los judíos solo hizo más grande la culpa de Israel. Dios no dio la ley a los gentiles, lo sabemos. Así que serían juzgados, dice que así como Dios no dio la ley a los gentiles, así que serían juzgados sin ley, dice Pablo aquí en el pasaje. Así que en realidad los gentiles tenían la obra de la ley escrita en sus corazones, como nos dice ahí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así es que donde quiera que vaya, uno encontrará personas con un sentido interno de lo correcto o de lo incorrecto. Y a este juez interior la Biblia lo llama conciencia. A donde vayas, así hasta las partes más recónditas de la tierra, como les decía al inicio de este misionero que fue a una tribu incivilizada, lejísimo, muy remota, y había una conciencia de lo que era bueno y lo que era malo. Así es que se encuentra en todas las culturas, mis amados hermanos, un sentido de pecado, como contestó este jefe de la tribu al misionero, un temor al juicio y un intento de propiciar sus pecados y apaciguar cualesquiera de los dioses temidos. Si te das cuenta, hay un común denominador en todas las civilizaciones de todos los tiempos, en toda la historia de la humanidad. ¿Casualidad? Claro que no. Es por esta ley escrita en sus corazones, es por esta conciencia puesta por Dios en toda persona, en todo ser humano. Dios mismo dice en el capítulo 1 que Dios mismo le manifestó al ser humano acerca de su existencia. Así es que los ateos es una farsa, es una mentira. A veces tú te sientes un poco presionado, intimidado cuando estás hablando con alguien que te dice, oye, ¿sabes qué? Yo soy ateo. Así como, híjole, estoy ante un ateo. ¿Sí?
su conciencia está ahí reprendiéndole, ¿sí? Acusándole, ¿sí? Quisiera que viéramos a un ateo cuando va viajando en avión y dicen que el avión va a sufrir un accidente, ¿verdad? Que posiblemente no llegue a su destino, a ver si no se encomienda a Dios, ¿sí? Entonces, es importante, mis hermanos, que los hacedores y no los oidores de la ley, dice Pablo aquí, serán justificados. No basta con tener la ley, esto es la palabra, fíjate bien, la palabra de Dios, no basta oírla y verla, poseerla, profesarla, incluso entenderla, saberla, proclamarla, enseñarla. La palabra de Dios debe obedecer la ley, la palabra de Dios, y de vivir de acuerdo a ella. Dios dejó su palabra para que la conozcamos, la creamos, la obedezcamos, para que vivamos de acuerdo a ella en nuestro día a día. Ese es el propósito de la Escritura. La ley, la palabra de Dios, no fue dada para quedar en una estantería como cuando yo estuve en España sirviendo al Señor. Hay dos libros que no pueden faltar en la biblioteca de todo español, ¿sí? El Quijote y la Biblia. O sea, ahí está en la estantería, no pueden faltar. En toda biblioteca de cada español está así esto. Y posiblemente en cada hogar de América Latina, de México, ¿no es cierto? Pero no fue dada para que esté en una estantería, sobre una mesa, ni fue dada siquiera para oírla y obtener una sumisión verbal. Fue dada para ser creída, obedecida y para ser vivida, para que gobierne y controle la vida, de modo que el hombre viva a plenitud su vida. Por eso los que son solamente oidores de la ley, dice Pablo, no serán justificados delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. De ahí que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21, dijera, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Cuando a Jesucristo le preguntaron una gran multitud, había religiosos, escribas, fariseos y todo tipo de personas estaban ahí, le preguntaron, ¿cuál es la obra que pide Dios? Y entonces Jesús responde esta pregunta. Todos estaban atentos, guardaron silencio, todos pensaron que Jesús iba a responder la respuesta que estaba en sus cabezas. Obviamente ahí había muchas respuestas, algunos estaban pensando que sería guardando la ley, portándose bien, haciendo buenas obras, en fin, cada quien tenía una respuesta en su cabeza. Sin embargo, llega un momento en que ponen toda la atención a la respuesta de Jesús y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios, que creamos. Pero en la Biblia creer significa obedecer. De hecho, la versión de las Américas, en este pasaje conocido de Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa obedecer al Hijo. En nuestra Biblia que usamos, versión Reina Valera 1960, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, creer y obedecer en la Biblia es una misma cosa. No podemos creer sin obedecer. No puedes obedecer sin creer. Es intrínseco, inseparable, van juntos, si no, no es una creencia
de Dios. No es una creencia bíblica, no es la fe que da Dios, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir adelante en los versículos del 12 en adelante, porque vamos a ver ahí a este tercer testigo que estamos viendo. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando y testimonio en su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Sí? Y Pablo continúa: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y vamos a llegar hasta ahí. Es lo que hemos venido diciendo. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. El hombre no puede ser salvo sin Cristo Jesús. No importa cuánta moralidad puedan exhibir en su vida, sea que viva por la ley o por la naturaleza, no puede vivir una vida sin pecado y perfecta, que es la que Dios requiere, que es la que Dios demanda para poder ser aceptados, para poder estar en su presencia. Pecan y son destituidos de la gloria de Dios. El apóstol insiste en que muchos judíos abusan de su posición. Es lo que estaba pasando. Estos judíos estaban abusando de su posición de elección, de privilegio como pueblo de Dios, depositarios de la ley de Dios y todo esto. Y ellos pensaban que tal posición garantizaba su protección de la ira de Dios, al margen de lo que hicieran. No importa, al cabo soy miembro del pueblo de Dios, escogidos de entre todas las naciones, y ellos usaban esto como una protección, como una garantía, según ellos, para estar protegidos de la ira de Dios, no importando sus acciones, lo que hicieran. Así que sin importar con cuánta moralidad pueda vivir el hombre, tiene que ser perfeccionado en la justicia de Dios. Fíjate bien, que es en Cristo Jesús mismo y solamente en Él. Dios, aparte de la ley, ha manifestado su justicia por medio de Jesucristo. A todo aquel que cree, a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y entrega su vida al Señor. Así que, mis hermanos, Dios no solo juzga de acuerdo con la verdad, ya lo vimos en el versículo 2 de este capítulo, y según las obras de los hombres, también lo vimos en el versículo 6, sino que también juzga, fíjate bien como estamos leyendo aquí, los secretos de los hombres. En el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Qué tremendo va a ser ese día
porque vamos a ser juzgados conforme a los secretos de los hombres. Él ve lo que hay en el corazón. El juicio de Dios será ejecutado por Cristo y su evangelio, como nos dice este versículo. Y en aquel día serán juzgados los secretos de los hombres. Fíjate bien, todos los secretos serán revelados. Ahorita seguramente, y yo me incluyo también, no nos gustaría a ninguno de nosotros que pusieran así como un chip en nuestra mente y todo lo que hemos pensado, sentido, visto, hecho, todo se tradujera así como en un video y que lo pasaran aquí y lo proyectaran. ¿Quién quisiera? Nadie. ¿Por qué? Porque, híjole, no me gustaría que vieran esto, que supieran esto, que pensé, que sentí, que vi, que hice. Pues en aquel día el juicio será conforme a los secretos de los hombres. Todos los secretos serán revelados, los pensamientos, los actos realizados en las tinieblas, cuando estuvimos a solas, calladamente, en silencio, en secreto, detrás de las puertas cerradas. ¿No es cierto cuántos contextos, cuántas áreas diferentes, sin embargo, van a ser abiertos y dados a conocer? Por eso dice el Señor en Lucas 12:2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Esto será en aquel día. Vamos a los versículos que leímos ahorita, del 17 al 20, vamos a estar viendo aquí algunas enseñanzas, porque los judíos se consideraban como los exclusivos favoritos de Dios. Pero lo que no lograron ver fue que estos privilegios les obligaban a vivir en santidad. Desobedecían la misma ley que ellos predicaban a los gentiles. El resultado fue incluso que los perversos gentiles blasfemaban el nombre de Dios debido al pecado de los judíos. O sea, ustedes que nos dicen que son pueblo de Dios, que tienen la ley de Dios, los gentiles trataban diariamente con los judíos por cuestiones comerciales. Así es que había un trato y los gentiles no se la creían acerca de los judíos. No se iban, como decimos ahora, ¿verdad? No se iban con la finta religiosa, porque tenían pesas y medidas falsas, como hoy en los tianguis, ¿verdad? Y en muchos negocios. Así también los judíos. Entonces dicen, no, me estás transando y tú dices que conoces a Dios y temes a Dios. Entonces los provocaban a blasfemar el nombre de Dios, imagínate. Entonces desobedecían la misma ley que predicaban a los gentiles. Tal vez Pablo estaba también haciendo referencia, por ejemplo, cuando el profeta Natán reprendió al rey David cuando pecó, y puntualizó esto. El profeta Natán dijo: has hecho blasfemar el nombre de Dios. David, con su pecado, hizo blasfemar a los enemigos de Dios por ese pecado. Así es que tremendo reprensión encontramos aquí también. Así es que si algún pueblo tenía religión, ese eran los judíos. Sin embargo, su religión era cuestión de ceremonia externa y no interna. Por eso el Señor Jesucristo dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿No es cierto?
que el Señor decía eso de su pueblo. Se jactaban de su rito, de la circuncisión, como lo vamos a ver ahorita. Una ceremonia que los identificaba con el Dios viviente, era una señal del pacto de que ellos eran pueblo de Dios. Esa circuncisión era una señal. Imagínate, ¿de qué sirve un rito físico si no hay una obediencia a la palabra de Dios? Y aún Pablo avanza incluso al punto de decir, fíjense bien aquí en el pasaje, que el gentil incircunciso que obedecía a la palabra de Dios era mejor que el judío circunciso que la desobedecía. Tremendo, ¿no es cierto? Ya vamos a llegar ahí en un momento, pero dice el versículo 27 de este capítulo: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres un transgresor de la ley. Qué tremendo, ¿no es cierto? Una tremenda reprensión a estos judíos. El verdadero judío es el que tiene fe interna, cuyo corazón se ha transformado, y no solo aquel que sigue las ceremonias externas de la carne, como era el rito de la circuncisión, la ley de los sacrificios, las obedecían, las seguían de labios externamente, y Pablo es lo que está dejando claro. Así es que en este versículo que leímos ahorita, el 27, afirma Pablo con audacia que los gentiles, que aún siendo incircuncisos, que no tenían la señal del pacto, por naturaleza cumplen la ley, van a juzgar a los judíos que quebrantan las normas de Dios. Así es que los judíos tenían una religión de obras externas, pero carecían de la correcta actitud interna. Daban la impresión de ser morales, pero ¿qué ocurría en el corazón de ellos, mis hermanos? Yo aquí quiero detenerme porque no quiero que nada más estés pensando, qué tremendos estos judíos, bien tremendos. Pero tú estás acá, ¿verdad? O sea, y sales de aquí, no, hombre, los judíos, híjole, ¿sí? Y no te llevaste nada, mi hermana. Claro que no. El Señor dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Así que vamos a ir viendo también algunas aplicaciones, que lo veníamos diciendo desde la primera parte del domingo pasado. Estamos hablando de estos judíos religiosos, moralistas, pero aquí ya ampliamos el espectro y vamos a incluir no solamente a los judíos, a quienes Pablo, por estar estudiando el texto, estamos enfatizando primero, pero luego a los moralistas. Hay mucha gente moral aquí en Guadalajara, en México, en América Latina, en el mundo hay gente moral, y muchas veces su conducta moral los hace tener un mejor ejemplo que algunos malos cristianos, ¿no es cierto? Gente religiosa, cristianos santurrones. Y cuando hago esta expresión me quiero referir a que posiblemente no son cristianos salvos, o son cristianos salvos santurrones que le dan más importancia a lo exterior, como los judíos. Por eso vayan analizando esto, vayan aplicando a sus vidas, a su corazón también esta enseñanza. La manera en que nuestro Señor acusó a los fariseos fue tremenda. Ahí en Mateo, quiero que me acompañen a Mateo 23 rápidamente, si puede aparecer en la pantalla este texto de Mateo 23, y vamos a leer solamente algunos versículos, algunos versículos, el 13, Mateo 23, 13, ya lo tenemos ahí en nuestras Biblias o en la pantalla. Está hablando el Señor Jesús: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículos del 25 al 27. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, más que por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Es lo que te digo, el Señor mira el corazón, al Señor no se le escapa nada, el Señor no se iba con la finta de ellos. Ustedes tocan trompeta en las plazas para ser vistos, hacen oraciones de pie y largas para ser vistos, demudan el semblante cuando ayunan para ser vistos. Ellos querían y cuidaban mucho lo externo, cuando Dios lo que le importa y el valor que tiene es el interno, el corazón, la fe, la obediencia, el arrepentimiento, el amar y querer vivir obedientes a la palabra de Dios. Así que este pasaje de Mateo 23 ilustra bien esta verdad que Pablo está exponiendo aquí en este capítulo 2. Dios no solo ve las acciones, sino también ve los pensamientos y las intenciones del corazón, como sabemos todos ese texto tan conocido de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente la palabra tiene poder para hacer esto, la palabra de Dios, para separar, para dividir la mentira de la verdad, las tinieblas de la luz, la injusticia de la justicia, lo profano de lo santo. Solo la palabra de Dios, que hoy estamos escuchando y está penetrando en nuestros corazones, está separando una cosa de la otra. ¿Es posible para un judío ser culpable de robo? Ya leímos a esto en los versículos 21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Fíjense bien cómo vamos a aplicar esto. Porque es posible para un judío ser culpable de robo, de adulterio, de idolatría, aún sin que alguien le haya visto cometer dichos pecados. Es la bendición de ser cristianos, ¿no es cierto? Nosotros vivimos delante de Dios. Antes de conocer al Señor, sí vivíamos mucho y para atrás, y nunca vimos para arriba, ¿no es cierto? O sea, veíamos si nos estaban viendo. Si no nos veía nadie, entonces hacíamos aquello malo. Pero nunca vimos para arriba. Ahora ya de convertidos es todo diferente. No me importa si me ven o no me ven. Yo sé que vivo delante de Dios. Yo estoy cara a Dios, en su presencia. Todo el tiempo me está viendo, día y noche. No hay, dice el Salmo hermoso, ¿verdad?, que no hay un lugar en el que nos podamos esconder, ¿no es cierto? Por más que nos vayamos a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si me fuera hasta lo más lejano del horizonte, también ahí estás. Si me fuera a lo más alto del cielo, ahí estás tú. ¿A dónde me iré de tu presencia?, dice el salmista. No podemos huir, mis hermanos. Y viene el día del justo juicio de Dios según verdad. Y al estarlo mencionando y retumbando en nuestra mente, en nuestro espíritu, solamente nos hace cantar y alabar más a nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto, Señor? Gracias, porque en aquel día tú vas a estar.
Tú vas a ser el juez y tú vas a saber que yo acepté tu sacrificio único, completo y perfecto por mis pecados, y que yo te acepté como la propiciación por mis pecados. Y entonces todo lo que merecía juicio, castigo, tú lo pagaste, y por eso seré salvo, recibiré la esperanza de la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Entonces, el religioso aprende la palabra de Dios de alguien, y porque conoce la palabra de Dios piensa que tiene una correcta relación con Dios. Cuidado aquí, porque a veces tú y yo leemos y estudiamos y venimos y pensamos que porque conocemos la palabra de Dios, por ese conocimiento yo tengo una relación correcta con Dios, y no es así. Una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es estar practicando la obediencia y viviendo conforme a ella. El religioso aprende de la palabra de Dios, ya dije esto. Sin embargo, la preocupación de Dios no está en lo que una persona conoce, sino en lo que hace. Dios espera que una persona tome lo que ha aprendido de la palabra de Dios y lo ponga por obra. Dios espera que la persona viva a la altura de lo que se le ha enseñado. Cada vez que ustedes vienen aquí, cada vez que vienen a una clase del Instituto Bíblico, cada vez que vienen a un discipulado, cada vez que vienen a una charla, conferencia donde se expone la palabra de Dios, tú adquieres mayor responsabilidad. Porque Dios espera que con base a ese nuevo conocimiento que tú recibiste, tú respondas en obediencia en tu vida diaria. ¿Tú que enseñas a otro? ¿No te enseñas a ti mismo? La pregunta no se sugiere solamente a los maestros. Alguno podría decir, yo no soy maestro, eso no es para mí, ya me salvé, al menos de esa ya me salvé. Pero no, fíjate bien, la pregunta no se dirige solamente a los maestros, sino a todos, porque todos enseñamos a otros. Óiganlo bien. A través de la vida todos pretendemos conocer algunas verdades sobre moralidad y sobre cómo debiera vivir y comportarse la gente. Para eso somos buenos, para enseñar. Con frecuencia comunicamos esas verdades mayormente a nuestros hijos, ¿no es cierto? Amigos, colaboradores y más personas. ¿Qué derecho tenemos de decir a otros cómo deben de vivir si no vivimos nosotros de esa misma manera que les estamos pidiendo y enseñando? Este es el pecado de la hipocresía. Pecado cometido por muchos religiosos, no solo judíos, pero también cristianos religiosos. Por eso al principio dije, y esta serie es hermosa, arraigados en el Evangelio. Centra tu vida en el Evangelio. La centralidad del Evangelio debe estar en nuestras vidas cada día, continuamente, para seguir recibiendo de Cristo, de su poder, para poder vivir esa vida que a Dios le agrada, de obediencia, de fe. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, tomas lo que es de otros, robas dinero, robas trabajo, robas a tu vecino. Si al cabo ya se fue, estaba regando, se quedó en la manguera, vas por ella, ya no hay nadie y te la traes a tu jardín para no pagar al menos esa agüita. Al cabo ya se fue el vecino. ¿Sí? O te cuelgas, ¿sí? Ahí la señal, el cable, como dicen aquí, el wifi, ¿sí? Y peor, que siendo cristiano hagas un diablito. Quieras pasar luz del vecino a ti, en palabras coloquiales. ¿Robas a tu familia?
Robas cuando andas comprando. Cada vez es más difícil, ¿no? Con eso de las barras y las cámaras y todo, pero todavía se puede. Robas cuando estás presentando un examen y robas por ahí una respuesta, copias. Si dices que el hombre no debe robar, ¿por qué robas? Este es el pecado de muchos religiosos. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que quieres novias y novios limpios y puros para tus hijos y tus hijas, ¿no es cierto? ¿Vives en una forma pura? Te pregunto. ¿Qué miras y contemplas? ¿Qué lees y escuchas cada día? ¿Miras por segunda vez el taco de ojo? ¿Lees revistas, libros, novelas, pornografía? ¿Tienes pensamientos lujuriosos? ¿Abrigas pensamientos sexuales? ¿Te vistes de forma que exhibes tu cuerpo? Dices que adoras a Dios, siguiente punto, y abominan los ídolos. A lo mejor a veces no entendíamos muy claramente esto, voy a tratar de explicarlo y sobre todo con una aplicación para nosotros. Sin embargo, tomas lo que le pertenece a Dios, tu consagración le pertenece a Dios, y a veces la tomamos y decimos, no, hoy no, este día no me voy a consagrar. Este día yo voy a andar por aquí, voy a andar por allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y mañana creo que también, así que a ver, ¿sí? Entonces estás tomando algo que le pertenece a Dios, tu consagración, tu tiempo, tu energía, tu diezmo para dárselo a otro. Tomas lo que es de Dios para dárselo a otro. Algo es para ti más importante que Dios cuando es así. Lo conviertes en ídolo. Este es uno de los peores pecados de los religiosos. Por eso el apóstol Juan, aún en su primera carta, que es para creyentes, al final de su primera carta, en el capítulo 5, versículo 21, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. No estamos exentos, mis hermanos amados, a que nosotros, aún como creyentes, como hijos de Dios, pudiéramos tener ídolos en los términos que estoy mencionando. Pero vamos al final llamando al último testigo, que es la circuncisión. Es el último testigo, el cuarto que manda llamar Pablo en este capítulo 2, en los versículos 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardar en las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. No sé si te recuerdas un canto que tuvimos aquí hoy. Antes nosotros nos gloriábamos en nosotros mismos, de lo que hacíamos, de lo que éramos. Pero ahora nos gloriamos solo en Cristo, de quién es Él y de lo que Él hizo por nosotros. Nos gloriamos en Cristo, mis hermanos, y solo en Él. Todo lo que somos ahora y todo, si hay algo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, es por Cristo en nuestras vidas, por la vida nueva. Entonces, esta fue la gran señal del pacto
la circuncisión y comenzó con Abraham, todos lo sabemos, el padre de la nación judía, ahí en Génesis 17. Pero la tragedia es que los judíos confiaban en esta señal física en vez de la realidad espiritual que representaba. Esta circuncisión era una señal de pacto que representaba una verdad espiritual. Y tenemos que entenderla muy bien. Un verdadero judío es aquel que ha tenido una experiencia interna en el corazón y no solo una operación física. La gente hoy también comete el mismo error acerca del bautismo cristiano, la cena del Señor o aún en relación a ser un miembro de la iglesia. ¿Te das cuenta de la aplicación que tiene tan importante, tan valiosa? Porque le podemos estar dando mucha importancia en sí a esos ritos o sacramentos que buscamos. Sí hay que obedecerlos, sí hay que cumplirlos, pero entendiendo el propósito espiritual correcto y que realmente bendigan mi vida y que me lleven a ser mejor de lo que antes era, de cumplir con ellos, de practicarlos. Y no que al haberlos cumplido, practicado, siga igual o a veces hasta peor, pensando que esas cosas me añadieron algo bueno. Así es que los religiosos, sean judíos, moralistas o cristianos, que lo son en el exterior, creen que el ritual es el modo de obtener la alabanza o aprobación de Dios. Es lo que Pablo está enseñando aquí. Por ejemplo, la circuncisión para ellos, para nosotros pudiera ser el bautismo, la cena del Señor, la membresía de una iglesia. Bastaría tomar la palabra y reemplazarla por cualquier ritual o sacramento que tenga alguna iglesia por necesario para la salvación. Por ejemplo, la membresía de la iglesia aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu membresía de la iglesia viene a ser amembresía. Y ahí reemplaza todo lo que tú quieras, para que veas el significado, el aprovechamiento. El punto, mis hermanos amados, es obediencia, no rito. No sacramento. Una persona es aceptada por Dios porque vive para Dios, cree en Él, le obedece, no porque haya sido sometida a algún ritual o sacramento. El hombre no es aceptado por Dios porque se haya bautizado o se haya hecho miembro de una iglesia. Y lo digo con mucho temor y he orado para que el Señor abra los ojos y los corazones de algunos aquí que pudieran identificarse con esto que estás escuchando. No hay ninguna garantía en que tú vengas aquí cada domingo y no faltaras. Dios no ve eso. Dios no ve tu membresía, no ve tu asistencia, no ve que ya te bautizaste, no ve que cuando cada mes tomamos la cena del Señor la tomas. Dios no te va a juzgar a través de eso, sino a través de la fe en Jesucristo, como lo vamos a dejar bien claro ya ahorita al final. Es aceptado por Dios porque obedece a Dios y el mandamiento básico de Dios es claro e incuestionablemente claro. En Primera de Juan 3:23, mira lo que nos dice el Señor. Primera de Juan 3. Tenemos lo siguiente, ahí está. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, dice el apóstol Juan, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Lo dice también el Señor Jesucristo mismo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Así es que la base del juicio no será un ritual, sea el bautismo en agua
o la membresía de la iglesia, es la obediencia. Esta es la obra de Dios, como les decía cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso predicamos el Evangelio, para que creas, para que obedezcas, para que esa ira de Dios, de ese Dios santo y justo que está sobre ti, sea quitada y creas que fue sobre Cristo en la cruz. Él sufrió esa ira de Dios sin misericordia en tu lugar por tus pecados, para tu salvación y vida eterna y una vida nueva. Ese es el Evangelio, es una buena noticia. Ahora puedes entender por qué no hay paz en tu vida, porque el Señor dice: no hay paz, dice mi Dios, para los impíos, porque los impíos son como el mar en tempestad, que van de un lado al otro y solamente arrojan lodo y cieno. Si tú eres una persona que andas buscando estar cambiando de todo contexto, de trabajo, de estado civil, de casa, de ciudad, pensando que con esos cambios finalmente llegarás al cambio final o al cambio que en verdad va a ser trascendente, no lo vas a lograr. Desiste hoy. Por eso te trajo el Señor aquí, para que ya desistas, descanses y vengas a Jesucristo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así es que, mis hermanos, el punto es que todo hombre quebranta o traspasa la ley. Si eres transgresor de la ley, de la palabra de Dios, tu circuncisión o tu bautismo o tu membresía viene a ser incircuncisión o, fíjate bien, o inbautismo o amembresía. Pablo nos dice en esta misma carta más adelante: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga el bien, etc. Es ser nacido de nuevo por obra del Espíritu de Dios, como nos dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 al 8. Así que, mis hermanos, el verdadero pueblo de Dios está formado por personas que han sido circuncidadas espiritualmente en su corazón. Los verdaderos judíos, el verdadero pueblo de Dios, son aquellos a los que se les ha cortado la piel de inmundicia, que es el pecado, de sus corazones. Son la gente que se ha convertido espiritualmente. Tenemos que ir a Colosenses capítulo 2 para que lo oigamos directamente y lo veamos en la palabra. Colosenses 2:11, mira lo que dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es algo glorioso, algo tremendo. Y en el 3:11 dice: donde no hay griego ni judío, fíjate bien, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, que era la clase más baja de esclavos, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¡Qué tremendo! Así es que, mis hermanos, toda persona creyente verdadera en Cristo ha sido circuncidada. Es una circuncisión espiritual, y Cristo tiene poder para echar fuera de nosotros ese cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. No seremos perfectos, no podremos ser impecables, pero nuestra vida será nueva, nuestra vida será transformada, nuestra vida será cambiada. No practicaremos el pecado, mas practicaremos la verdad y la justicia en Cristo Jesús. Y seremos caracterizados
por esa vida justa, esa vida recta, como dice Pablo también, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, que se vea, que se note. Oye, tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo supiste? No, se ve. Tenemos gozo, paz, alegría, esperanza, seguridad, confianza. El Espíritu da testimonio tanto a nuestro espíritu como al espíritu de los demás en que somos hijos de Dios. El Evangelio de Cristo exige un cambio interno. Es necesario nacer de nuevo. Si una persona nunca ha creído en el Evangelio y recibido a Cristo, ya está condenada. Los judíos, con toda su religión y legalismo, estaban y están igualmente bajo pecado, como los gentiles, y mucho más debido a que se les ha concedido mayores privilegios y oportunidades de conocer la verdad de Dios. ¿Cuántos van camino al infierno porque piensan que Dios les va a juzgar según su opinión o según su estatus o religión? Dios no juzga de acuerdo a estos principios, sino según la verdad, como ya lo hemos dicho, de acuerdo a nuestras obras y de acuerdo al Evangelio de Cristo, como lo leímos aquí cuando Pablo lo dijo. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Y te voy a decir algo, las obras van de acuerdo al conocimiento, arrepentimiento y fe del Evangelio, o a la ignorancia, incredulidad y rechazo del Evangelio si son malas obras. No hay de otra manera. Jesucristo es aquel que hará el juicio, nos dice Pablo. Él es quien ha obtenido el derecho de juzgar, puesto que obedeció perfectamente y a cabalidad a Dios. Él es quien vivió una vida sin pecado y murió por los hombres. La norma por la cual los hombres serán juzgados es el Evangelio. Lo dijo claramente Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12, 48. Así es que llegamos al final. Todos los 4 testigos de Pablo concuerdan. Los judíos eran culpables ante Dios. Llamó a los gentiles, llamó a las bendiciones de Dios y sus riquezas, llamó a la ley y llamó a la circuncisión. 4 testigos para que concordaban y mostraron que en verdad los judíos eran culpables ante Dios, tanto como los gentiles en el capítulo 1. Esa es la conclusión, mis hermanos. Capítulo 1, la conclusión fue el mundo gentil culpable. Capítulo 2, conclusión, el mundo judío culpable. Y ya vendrá el pastor Roberto para hablarnos del capítulo 3, pero te adelanto, todo el mundo culpable. Capítulo 3. Y termino, y quiero que pongan esta cita en la pantalla lo más grande que se pueda. Quiero terminar con Daniel 5, versículos 24 al 28. Daniel 5, 24 al 28. Qué tremendo pasaje. Y con esto vamos a terminar. Voy a hacer una aplicación y vamos a orar. Y le pido a nuestro grupo de hermanos de alabanza que vayan subiendo.
porque quiero que se estén preparando, porque ya estamos en el final. Estamos ahí en Daniel 5, 24 al 28. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado han sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Sí? Y entonces vemos aquí, y quiero decirte esto, muy bien hoy pudiera aparecer también esa mano enviada por Dios que trace ahí en la pared esa misma escritura donde dijera tu vida, tus obras, todo lo que tú eres y todo lo que tú has hecho ha sido pesado y ha sido encontrado falto. Mis hermanos, así estamos todos los hombres, todos los seres humanos delante de Dios. Solo aquellas personas que tienen a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, que han tenido un cambio, una transformación verdadera, un corazón cambiado, se han despojado del viejo hombre, han sido renovados en el espíritu de su mente, se han vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjate bien, solamente ellos sabrán cómo responder a esas palabras que aparecieran en la pared de parte del Señor para contigo. Si tú no tienes que responder hoy, el Señor dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahí donde estás, tú puedes venir al Señor. Ahí donde estás, tú puedes arrepentirte de corazón de tus pecados. Desear darle la espalda, abandonarlos, y venir a Cristo y poner tu fe y tu confianza únicamente en Él, en ese sacrificio completo y perfecto que realizó Cristo en la cruz del Calvario, y venir y decirle, Señor, es como si viera ese mensaje, Mene, Mene, Tekel, Uparsim, con respecto a mí, Señor. Yo sé que he sido hallado falto, pero quiero entregarte mi vida. No tienes que postergar, que posponer esto, es ahora. Yo he estado leyendo recientemente muchos pasajes y me llama la atención que aparece esta palabra, mas ahora, ahora, ahora. Ahora es cuando el Señor te llama, ahora es cuando Él quiere que le respondas, te arrepientas, vengas a Él, le entregues tu vida, lo hagas el Señor y Salvador y salgas de aquí diferente a como entraste, salgas con la bendición de Dios, salgas con la salvación en tu vida, con una vida nueva y ya no buscando obras en el exterior, vas a descansar. Amén. Vamos a orar. Les pido que se pongan de pie, por favor, para tener esta oración final y expresarle a Dios nuestra gratitud, nuestro agradecimiento a su gran amor y misericordia, a su gracia que nos alcanzó para salvación. Padre Santo, te damos gracias por Jesús. Te damos gracias por tu santa palabra, te damos gracias por tu evangelio, buenas noticias, a través del cual revelas tu justicia aparte de la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de ti, porque por medio de la ley es solamente el conocimiento del pecado. No desechamos la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Señor, te damos gracias por Cristo, te damos gracias, Jesús. Te damos gracias por ir a la cruz en nuestro lugar, cargar nuestros pecados, pagar todos ellos y recibir esa ira, ese juicio
que cada uno de nosotros merecíamos y que un día en cada uno de nosotros diferente nos ha llegado tu gracia que nos trajo a Jesús. Y puede ser que hoy también aquí, ya sea personas que venían congregándose o personas nuevas que hoy nos visitan, han escuchado y recibido de Dios su palabra y les ha revelado, les ha mostrado que tienes que identificarte con lo que escuchaste, que tienes mucha preocupación y cuidado por el exterior, pero que Dios ve el interior, Dios ve el corazón. Y no os engañéis, Dios dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Señor, te damos gracias en verdad por Jesucristo, y nos gozamos con la vida nueva, con la salvación tan grande, con la vida eterna y con ese espíritu de adoración que nos has dado para adorarte y tener comunión cada día. Gracias, Jesús, y solo por tus méritos. Amén. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.